Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quisiera platicar con ustedes en torno al tema del arte contemporáneo, para lo cual voy a recurrir a dos filósofos franceses contemporáneos. El primero de ellos es Jean-Luc Nancy en su texto El arte hoy, el cual fue editado por Prometeo. Y el segundo es también el filósofo francés Alain Badiou en su pequeño manual de inestética, que fue editado también por Prometeo. Bien, quisiera comenzar por el título del texto de Jean-Luc Nancy, El arte hoy. ¿Por qué el arte hoy? Jean-Luc Nancy, como muchos otros filósofos que piensan el arte contemporáneo, llamado contemporáneo, o algunos otros dirán el arte posmoderno, tiene una preocupación o una inquietud en torno a la adjetivación de contemporáneo respecto al arte. Particularmente porque Jean-Luc Nancy da cuenta de que el arte, independientemente de la época en la que se haya producido, es contemporáneo a su tiempo. Da Vinci hacía arte contemporáneo en el contexto del Renacimiento, por ejemplo. Goya hacía arte contemporáneo en el contexto de la modernidad del transcurso del siglo XVIII, siglo XIX, y así podríamos pensar de cada una y cada uno de los diferentes artistas. Por eso incomoda de alguna forma llamar al arte contemporáneo para referirse al arte de hoy, en tanto que todo arte de su tiempo, en su época, es contemporáneo. En ese sentido, por eso, él dice, simplemente lo llamaré, a falta de una conceptualización más precisa, el arte hoy en general. Bueno, ¿por qué es importante el arte hoy? ¿Qué es lo que posibilita el arte? Dice Jean-Luc Nancy. Lo que de alguna manera pone en juego el arte contemporáneo o el arte hoy es que hay una disputa muy fuerte en torno a si las expresiones artísticas, por ejemplo, del performance, de la instalación, son obras de arte o son expresiones artísticas. Más allá del debate, del cual Jean-Luc Nancy de alguna manera trata de salir un poco, lo importante es que el arte, hoy el arte contemporáneo, actualiza la pregunta en torno al arte mismo. ¿Qué es el arte? Si el performance y la instalación no es arte, entonces ¿qué lo es? Y si sí lo es, ¿por qué no se parece al arte que normalmente nosotros pensamos cuando hablamos de arte? El arte pictórico, las artes plásticas, la escultura, la pintura o la música o el teatro en su sentido moderno. Bueno, evidentemente esto obedece a que el arte contemporáneo está en una episteme distinta a la del arte moderno que surgiría a finales del siglo XVIII, que se fortalecería en el siglo XIX y que, digamos, empieza en una suerte de crisis o de ruptura a partir de la primera mitad del siglo XX con las vanguardias, con el cubismo, con el surrealismo, con el dadaísmo, y que ya en el arte, digamos, abstracto o no figurativo, particularmente desde la primera mitad del siglo XX con Kandinsky, pero después, por ejemplo, con Pollock, hasta llegar, por ejemplo, a expresiones que ya tienen que ver más con el contexto de la cultura popular, con el contexto del mercado incluso, que es el arte pop, ¿no? Particularmente expresado por Warhol. A partir de entonces ya hay una fisura, ya hay una ruptura total con la manera en la que se entiende el arte, particularmente en su sentido estético, como el arte como expresión de lo bello. En ese sentido, por eso hoy nos encontramos ante esta crisis. Pero no deberíamos entender en sentido negativo la crisis. En realidad, cuando Michel Foucault, por ejemplo, habla del concepto de la crisis, lo que está dando cuenta es que hay un movimiento, hay un desplazamiento epistémico a partir del cual se comprende un concepto o a partir del cual un concepto, por ejemplo, deja de dar cuenta de la realidad a la que hace referencia. Si nosotros pensamos el concepto de arte en su sentido moderno, en su sentido justo de las bellas artes,
Pues difícilmente podríamos pensar que el performance o que la instalación es arte. Sin embargo, entonces, más bien tendríamos que pensar en un nuevo concepto de arte, una definición distinta de arte que permita dar cuenta de estas expresiones artísticas contemporáneas. O, en dado caso, dar cuenta justo de la imposibilidad de definir al propio arte, lo cual también es una de las consecuencias de la posmodernidad, en tanto que los conceptos en buena medida entran en crisis y en buena medida empiezan un poco como a diluirse, pero incluso más que diluirse, se empieza a dar cuenta de que no es necesariamente lo más importante la definición o el concepto, particularmente en lo que se refiere al arte mismo. Tiene que ver sobre todo con, por ejemplo, dar cuenta de un tiempo que es efímero, dar cuenta de una tendencia, por ejemplo, al pensamiento mucho más individualista que colectivista y dar cuenta, por supuesto, de la crisis, digamos, de los grandes relatos y de las grandes epistemes que de alguna manera la modernidad posibilitó o la modernidad prometió a la humanidad. El desarrollo de la ciencia, de la tecnología que liberaría al sujeto del trabajo, por ejemplo, la episteme del comunismo, la episteme del capitalismo, que de alguna manera ya no logran dar cuenta de la complejidad del mundo, más allá de que muchos de estos grandes metarrelatos sigan teniendo efectos en la vida cotidiana. Ninguno por sí mismo es lo suficientemente totalizador, omniabarcante, como para dar cuenta de la complejidad en la que hoy nos encontramos. Bueno, y esto evidentemente pasa por el campo del arte, pasa por el campo de la estética. Sin embargo, Jean-Luc Nancy trata justo de rescatar entonces qué podemos esperar del arte, qué hay con el arte. Y lo primero que va a decir Jean-Luc Nancy, bueno, es que el arte siempre da algo de qué sentir, nos da algo para sentir. ¿Qué significa eso? Hay una cierta formación, dice Jean-Luc Nancy, del mundo. El arte abre un mundo, tal cual lo establece de la siguiente forma. El arte da a sentir, pero ¿qué es lo que da a sentir? Una cierta formación del mundo contemporáneo, una cierta puesta en forma, una cierta percepción de sí en el mundo. Después de todo, para Jean-Luc Nancy, el arte justo lo que posibilita es abrir, establecer un mundo que no estaba necesariamente ahí previo a la expresión artística y previo a la contemplación y a la experiencia estética. Para Jean-Luc Nancy, entonces, el mundo, dice, quiere decir una cierta posibilidad de sentido, de circulación de sentido. El arte genera un significado, genera un sentido. Pero lo interesante es que para Nancy el significado no está previamente ahí, sino que el sentido no está previamente en la obra de arte contemporánea, sino que más bien abre a una multiplicidad de sentidos posibles, abre a una multiplicidad heterogénea de comprensiones, de interpretaciones, de afectos, de sentires en el momento de estar frente a la obra de arte. Por lo tanto, no están preestablecidos esquemáticamente, no hay esquemas previos a las formas del arte, sino que en realidad el arte tiene muchísimas expresiones en tanto que no hay un modelo previo, ni una verdad previa, ni un significado previo que de alguna manera articule o posibilite ciertas formas de expresión artística o ciertos significados detrás de la obra. Pero lo que también va a decir Nancy es que de alguna manera el arte abre, no solamente es que abra un mundo que ya, digamos, es complejo inherentemente, sino que también abre a otras posibilidades de esos mundos. Siempre está en esa continua apertura. Lo que es interesante es que para Nancy el arte, digamos, se establece a partir de una doble relación de sentido. Por un lado, dice Nancy, es el sentido, digamos, inteligible, ¿no?, que es el sentido de la significación,
Y por el otro lado es el sentido sensible, es decir, el sentido del gesto. En el arte siempre establecemos esta doble relación. Un sentido, vamos a decir, cognitivo, un sentido de una significación, un sentido justo en la manera en la que la entiende, por ejemplo, Ortiz Océs, ¿no? Cuando dice que sentido es la sutura simbólica de una fisura real, ¿no? Este trabajo complejo de la intelección respecto al mundo y a partir del cual, a partir del lenguaje, el ordenamiento del mundo, el ordenamiento de las cosas, el ordenamiento de uno mismo posibilita construir un cosmos coherente a partir del cual nosotros habitamos el mundo. Pero por el otro lado, no como su revés, no como algo secundario, sino que va de la mano de manera inherente, está precisamente este sentido sensible que es el sentido del gesto. Jean-Luc Nancy pone un ejemplo que me parece que es bastante pertinente y bastante claro. Él dice, podemos nosotros enunciar un buenos días, pero con un pequeño gesto, que es el gesto de una sonrisa, ese buenos días cambia totalmente su significación. El gesto de la sonrisa añade un nuevo sentido, añade una nueva significación, es el sentido sensible del gesto. En la obra de arte, dice Jean-Luc Nancy, no solamente, digamos, hay una significación que no está previamente ahí, sino que en dado caso el perceptor, el espectador, va a construir en su experiencia estética, sino que además siempre hay un gesto, hay una suerte de guiño por parte del artista en la manera en la que compone la obra, en la manera en la que expresa una emoción, un sentimiento en la obra misma, pero que también evidentemente tendrá un efecto en esa significación. Jean-Luc Nancy lo dice de la siguiente forma, que me parece que es muy clara. Dice, el gesto es un dinamismo sensible que precede, que acompaña, que seduce al sentido o a la significación. Pero este sentido es un sentido, dice, sensible. Entonces, justo por eso, cuando nosotros estamos frente a la obra de arte, no solamente es un trabajo intelectual o no solamente hay una suerte como de actividad racional, sino que hay una actividad sensible, una actividad emotiva, que hable otras formas de sentir y otras formas de percibir el mundo mismo. Bueno, Alain Badiou justo va a trabajar el tema de esta apertura del mundo en varias expresiones artísticas, pero en una que me parece particularmente importante y que además me gusta particularmente cómo lo trabaja Badiou, es el teatro. Y justo lo que va a decir Badiou es que en el teatro hay diferentes elementos, que ninguno por separado, ninguno en sí mismo es el teatro. Está por un lado el guión, está por otro lado, por ejemplo, la iluminación, está por el otro lado los actores, está por el otro lado el vestuario, el director, el escenario mismo, y está el público, ¿no? Pero ninguno por sí mismo es el teatro, dice Badiou. El teatro solamente existe en el momento del acontecimiento. Y en el momento del acontecimiento que logra, digamos, agenciar, que logra relacionar todos estos elementos y que es el acontecimiento de la representación. Solo en el momento de la representación el teatro surge. Y todos estos elementos se conjugan en el momento de la representación. Por eso propiamente para Badiou, en realidad no hay tal cosa como el estreno, por ejemplo, de una obra de teatro, porque cada nueva representación es un estreno, porque nunca es exactamente igual a la anterior. Entonces, cada día, cada puesta en escena es un estreno, es una representación de acontecimiento distinta a la anterior. Bueno, en ese sentido, por eso, digamos, para Badiou es importante entenderlo en esa complejidad. Lo que es importante también para Badiou, entonces, es que
digamos, lo que podríamos pensar como la base del teatro, que normalmente es el texto, eso me parece bastante interesante en Badiou, o el guión, dice, en realidad el texto en sí mismo es un mundo incompleto del teatro. El mundo del teatro se va a complementar y se va a completar solamente en el momento de su representación, pero es un mundo que por sí mismo es eterno. Un guión de teatro, por ejemplo, una obra de teatro en texto es eterna, trasciende al tiempo, pero esa trascendencia va al tiempo histórico, va al tiempo de su representación y depende totalmente del tiempo histórico, del tiempo de su representación para ser totalmente teatro. Lo interesante con esto es justo que para Badiou es importante dar cuenta de lo que sucede en el momento de la representación. Porque de alguna manera trata Badiou de sacar la idea del teatro de una interpretación, vamos a decir que erudita del teatro. Para Badiou tiene el sentido del teatro o el gesto del teatro está en algo que aparentemente es más simple, pero que en realidad tiene que ver más con algo más complejo que la intelección en la interpretación de la obra de teatro. Dice lo siguiente: el público no va al teatro para cultivarse. El teatro depende de la acción restringida y toda confrontación con el rating le sería fatal. El público va al teatro para ser golpeado, golpeado por las ideas teatro que surgen en el momento de su representación, en el momento del acontecimiento. No sale de la función cultivado, sino aturdido, fatigado, porque pensar cansa, pensativo. No ha encontrado, ni aun en la risa más grande, algo satisfactorio. No se va uno a satisfacer al teatro. El público, cuando ha salido de la obra de teatro, se ha encontrado con ideas que no sospechaba que existieran. Este encuentro, este choque que permite el teatro con estas ideas que uno no pensaría que existirían, justo es el mundo que abre el arte. Es el mundo del que está hablando Jean-Luc Nancy, que no está previamente ahí, no hay un significado previo al cual descubrir de la obra de teatro o de la obra de arte en general, sino que tiene que ver con este acontecimiento, tiene que ver con esta irrupción, con esta experiencia y que evidentemente tiene que ver con esta doble relación. Es decir, al mismo tiempo que si hay un sentido de intelección, si hay un sentido de significación, hay además esta fuerza del sentido sensible del gesto que hace que el teatro se viva no solamente como algo a interpretar o a comprender, sino particularmente a sentir de maneras distintas a las que pensábamos que podíamos sentir y, por supuesto, a percibir y al ver el mundo de formas distintas a las que nosotros pensábamos que el mundo podía ser percibido. Esa es la fuerza del arte contemporáneo, del arte hoy, y que se manifiesta de manera mucho más clara y mucho más específica en el teatro.